El Greco inmortalizó para siempre su nombre y su imagen, convirtiendo la pintura que custodia la iglesia de Santo Tomé en una de las más universales. Miles de personas se acercan al año para comprobar la destreza del pintor cretense al plasmar en este inmenso lienzo el milagro acaecido en 1323, cuando San Esteban y San Agustín bajan del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, porque el señor de Orgaz, que no conde, ya que el condado fue creado por Carlos I en 1520, gozó de fama por su buen hacer en vida y después de su muerte. 700 años han pasado desde entonces, como se han encargado de recordarnos en la villa de Orgaz con un programa de actividades que culmina el 9 de diciembre. Seguro que muchos de los visitantes que acuden a ver el cuadro del Greco, el entierro del señor de Orgaz, se preguntan por ese Gonzalo Ruiz de Toledo, que fue el que inspiró la obra del Greco. Hoy venimos a los orígenes, a la villa de Orgaz, para conocer su historia, que nos lleva hasta un 9 de diciembre de 1323. Es un tesoro para un pueblo tener una figura de este calibre, porque al final quien ha contribuido a dar fama a nuestro pueblo ha sido primero el señor de Orgaz, que ya tuvo fama de santidad, sí, y luego culto después de su muerte, y luego cuando lo inmortalizó el Greco, pues a través de ese cuadro es un tirón bestial a la fama que se le ha dado no solo al señor de Orgaz, sino también al mismo pueblo de Orgaz. Si Orgaz es famoso a nivel internacional, y lo es gracias a su señor, sí, y al Greco, que lo inmortalizó, con lo cual, cómo no tenerle en gratitud y en reconocimiento esta labor que después de muerto ha hecho por su señorío. Y también pues en gratitud pues darle a conocer a las generaciones actuales y futuras pues el legado que él nos dejó. ¿Y quién fue el señor de Orgaz? Durante mucho tiempo le hemos llamado conde y no fue conde porque todavía no le habían dado ese título. El señor de Orgaz fue bisnieto del primer señor de Orgaz. Las tierras de esta comarca se las conceden a la parroquia de Santo Tomé, sí, después de la Reconquista, y va a ser la misma, o sea, va a haber una dependencia, sí, entre la parroquia de Santo Tomé y estas tierras. Es la misma parroquia de Santo Tomé quien va a ser la que esté al frente de ellas, y la parroquia de Santo Tomé se las vende al bisabuelo de Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz. Él hereda ya el señorío de estas tierras y se convertirá en el cuarto señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo. ¿Quién es? Pues, para no cansar a la audiencia, decir que él nace en Toledo, en la zona de los jesuitas actual, sí, por allí, por la zona actual de la iglesia de los jesuitas, es donde la tradición conserva el lugar de la casa de Orgaz. Él destaca sobre todo, yo creo que por tres cosas. Primero, por su honradez, por su buen hacer desde esa honradez en sus labores con los reyes de la época. El señor de Orgaz es el hombre de confianza, ¿sí?, de la monarquía de la época. Había convulsiones en la Castilla del siglo XIV y él va a ser una de las figuras que ponga paz. La esposa de Sancho IV, María de Molina, elige al señor de Orgaz, que era no solo señor de Orgaz, sino alcalde de Toledo de la época, y por lo tanto, pues ella confía en él para llevar no solo llevar la concordia entre los miembros de la familia de María de Molina y del rey Sancho IV, sino también confía la educación de una de sus hijas y de un nieto, convirtiéndolo en ayo, con lo cual pues vemos que es un hombre de confianza, claro, un hombre de confianza para los reyes de la época. Y luego destaca en Toledo sobre todo por las obras de caridad.
muchísimas obras de caridad son las que va a realizar, que sepamos y que no sepamos. Y luego la tercera característica, bueno, obras de caridad como, por ejemplo, su contribución en la restauración de la iglesia de Santo Tomé, donde por las circunstancias históricas él va a estar muy vinculado y él es donde va a pedir ser enterrado. Luego también la reconstrucción de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, de San Bartolomé, la fundación del convento de los agustinos al lado de la Puerta del Cambrón, la fundación de un hospital para enfermos del fuego de San Antón, cerquita de la actual imagen de Alfonso VI en Toledo. Eso que sepamos. Sí, sí, sí. Y luego va a destacar, sobre todo, también después de muerto, por la fama de santidad que deja en su vida y porque va a recibir culto después de su muerte. De hecho, el cuadro es una manifestación del culto que se recibía después de muerto, porque corrió la leyenda, la tradición entre los toledanos del milagro que se produjo el día de su entierro. Claro. Que los santos Agustín y Esteban bajaron a sepultar el cuerpo de Gonzalo Ruiz de Toledo en la parroquia de Santo Tomé. Y entonces quedó esa tradición que luego inmortalizó el Greco. De hecho, el cuadro lo pinta unos 200 años después. Yo creo que esa es la prueba, ¿no?, de la huella que dejó el señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, ¿no? Claro. Como es el párroco de Santo Tomé, el que 200 años después le encarga ese cuadro al Greco, que sería feligrés de la parroquia, que vivía por la zona, ¿no?, para seguir rendiéndole ese homenaje muy merecido. Eso es. Don Andrés Núñez de Madrid, que es el párroco de entonces, pues claro, ya era conocedor de la tradición, de este milagro que se conocía en la ciudad de Toledo, producido el día de su entierro, bueno, ahí hay algunas fechas que bailan entre los historiadores, pero vamos a decir que en 1323, cuando se entierra en la parroquia de Santo Tomé, en el lugar más humilde. Es conocido que, bueno, pues antiguamente se enterraba la gente en las iglesias y en los alrededores de la iglesia. Bueno, pues él, por su categoría de noble, alcalde de Toledo, notario mayor del reino y hombre de confianza de los reyes, pues hombre, era merecedor de los puestos cerca del presbiterio para ser enterrado. Pero él, vemos también otra característica de él, su humildad, que va a pedir ser enterrado en el lugar más lejano de la iglesia y al lado distinto de donde bueno, pues, en su dignidad podría haber sido enterrado. En la actual, donde se sitúa el actual cuadro, ¿no?, según se entra a Santo Tomé a mano derecha. Y volviendo un poquito a lo que estábamos compartiendo de por qué, bueno, pues don Andrés Núñez, conocedor de esta tradición, pues al final gana el pleito, ahora hablaremos del pleito entre los orgaceños y eso es muy curioso también. y la parroquia de Santo Tomé, y entonces él pide al arzobispo de Toledo que apruebe el milagro que se conocía por tradición del entierro milagroso de don Gonzalo Ruiz de Toledo. El milagro es aprobado por el cardenal Quiroga y luego el Greco lo inmortalizará a petición del párroco Andrés Núñez en la capilla de la Concepción para recordar este hecho milagroso en la parroquia de Santo Tomé. Venga, vamos a hablar de ese pleito, que esto es muy curioso porque yo creo que también demuestra la vinculación entre Orgaz y Toledo. Siempre ha llamado la atención, ¿no?, esa unión, ese vínculo que existe entre el pueblo de Orgaz y entre la parroquia de Santo Tomé en Toledo. Tiene mucho que ver, ¿no?, con esa manda que hace el señor de Orgaz a los orgaceños y que pasado un tiempo se deja de cumplir. ¿Cómo es esto? El señor de Orgaz concede unas tierras, pero a cambio tiene que cumplir con una manda, que es donar a la parroquia de Santo Tomé unas gallinas, unos carneros, madera y 800 maravedíes todos los años, por esa donación que hace al pueblo de Orgaz de unas tierras
que ahora no recuerdo el paraje, pero es así. Entonces estuvo durante, pues fíjate, desde 1323 hasta 1551, el pueblo de Orgaz lo estuvo cumpliendo religiosamente. Va a ser durante un periodo de unos años donde lo va a dejar de cumplir. Ahí hay también sus razones de por qué el pueblo de Orgaz deja de cumplirlo, no me meto ahora a explicar, pero el párroco de entonces, bueno, pues por intentar también que el párroco de Santo Tomé, por intentar que esa manda se cumpliera, pues lo denuncia la Cancillería de Valladolid y gana el pleito. Gana el pleito, entonces el pueblo de Orgaz tiene que pagar por los años que lleva sin cumplir con esa manda, unos 14.000 maravedíes a la parroquia de Santo Tomé. Hay que decir que el señor de Orgaz, don Gonzalo Ruiz de Toledo, y aquí vemos también otra de sus características en vida, ese amor a los pobres, por lo que se caracterizó, esa caridad en su vida, pues ya sabéis que el día de Santo Tomás, titular de la parroquia de Santo Tomé y titular de nuestra parroquia de Orgaz, era el día 21 de octubre, en tiempos antes de la Reforma. Y entonces era por esas fechas cuando el pueblo de Orgaz pues, llevaba esta manda de gallinas, carneros, madera, maravedíes a la parroquia de Orgaz, y eran los pobres, porque así lo había pedido don Gonzalo Ruiz de Toledo, que eso se destinara para ayudar a los pobres. Entonces iban los pobres de Toledo, allá a la parroquia de Santo Tomé, a pedir, pues podríamos decir, el aguinaldo, ¿no?, cercana ya a la Navidad, y entonces pues ya se estuvo cumpliendo tanto en vida de don Gonzalo como después de muerto, ¿no? Y es muy interesante cómo pues eso, el cariño a los pobres y el amor a los pobres y la caridad se sigue ejercitando por parte de don Gonzalo después de su muerte, y que pues bueno, pues contribuye el pueblo de Orgaz a ello. No me quiero marchar sin aludir al lugar en el que nos encontramos, porque yo creo que bueno, se merecería otro programa y quién sabe, porque yo creo que es interesante insistir, ¿no?, lo que supone la Iglesia para el pueblo de Orgaz, incluso para la gente que viene de fuera y ve esa torre según se va acercando, porque es impresionante. A ver, háblame un poquito de Alberto de Churriguera y esa relación que tenéis con él. La Iglesia es uno de los grandes templos de la diócesis, que ojalá pues se conociera más, porque es una joya, que don Alberto de Churriguera diseñó y dejó a medias en este pueblo de Orgaz. Orgaz en el siglo XVIII, que es cuando comienza la obra de la construcción de este actual templo, pues diseña un proyecto. Bueno, Orgaz era un pueblo muy noble, muy ilustre, de mucha fama. Luego también el camino entre Toledo y Andalucía pues hacía que Orgaz fuera parada casi necesaria, o bien para comer o bien para dormir, entre Toledo y Orgaz, ¿no?, o bien que fueras a Andalucía o bien que vinieras hacia Toledo. Entonces, bueno, pues Alberto de Churriguera diseña un proyecto mastodóntico que solo se llega a ejecutar la mitad. Ya es bastante lo que se ejecuta y bello, pero deja la mitad. Él es el maestro de obras de la Catedral de Salamanca. La familia Churriguera tiene estilo propio, es un barroco recargado, como todos conocéis. Esta familia, uno de los hijos, en este caso Alberto, pues hereda el cargo de uno de sus hermanos en la Catedral de Salamanca como maestro de obras. Siendo maestro de obras, él comienza en 1725 como maestro de obras de la Catedral. Él tiene algunas intervenciones importantes también como maestro de obras en la Catedral de Salamanca, pero su obra más famosa, o la que más fama le ha dado, ha sido la Plaza Mayor de Salamanca, que comenzará en torno a 1729 en Salamanca. Hay problemas con el cabildo, porque él pues emprendía otros proyectos en otros lugares de España y el cabildo quería que estuviera dedicado exclusivamente a la catedral, entonces hay desavenencias. Y luego posiblemente hubo un hijo de Orgaz que fue obispo en Salamanca a principios del siglo XVIII
y familiares suyos que estuvieron estudiando allí en Salamanca, pues posiblemente a través de esta relación, pues seguramente conociera el pueblo de Orgaz, el proyecto de una nueva iglesia, y bueno, pues hay lagunas históricas, pero a mí se me ocurre, es una opinión personal, que a través de esta relación que tiene Orgaz con Salamanca, a través de este hijo orgaceño obispo de Salamanca y de su familia, pues viniera aquí. Y aquí pues comenzó esta gran obra y se casó, tuvo hijos, y bueno, pues ahora espero que la grabéis y la deis a conocer, porque es una maravilla. Ya digo que no la construyo entera, pero es una obra que merece la pena visitar. Gonzalo Ruiz de Toledo fue enterrado por expresa voluntad en la iglesia de Santo Tomé, aunque para sus tiempos el vínculo entre la villa de Orgaz y la parroquia toledana, como han visto, tenía ya más de un siglo. Fernando Juanes de Alfarilla, que fue su bisabuelo y alguacil alcalde de Toledo, compró las tierras que en el futuro formarían esta villa en 1220 a la parroquia de Santo Tomé. Las heredó su hijo, Gutiérrez Fernández, y de este pasaron a Ruy Gutiérrez, nuestro conocido señor de Orgaz, a quien Alfonso X confirmó el señorío. Después de conocer la parroquia de Santo Tomás Apóstol, vamos a seguir investigando sobre ese pasado histórico de la villa de Orgaz, y para eso visitamos su castillo. Estamos en el castillo de los condes de Orgaz. Este castillo que se construyó entre finales del siglo XIV y principios del XV, y que se construye sobre todo como eso, una vivienda palacio, no un castillo defensivo, o sea, una casa pues para los condes. Por aquella época todavía señores, porque hasta el 16 no fueron condes. Ya sabéis de la figura de don Gonzalo Ruiz de Toledo, que fue señor, no fue conde, lo que pasa que siempre lo hemos conocido como conde, pero como señor. Este castillo, pues claro, lo mandan construir unos sucesores suyos. Claro, el castillo es una de las huellas, ¿verdad?, de ese pasado histórico que tiene Orgaz, que es mucho más amplio. Basta con dar un paseíto por las calles empedradas maravillosas que tenéis para darte cuenta, ¿no? Sí, de hecho por eso somos conjunto histórico. Nos declararon BIC en el año 2004 en la categoría de conjunto histórico, un poco por todo eso, por historia, por monumentos, por sus calles, por su emplazamiento. Hay que recordar que nos encontramos en el camino real que unía Toledo con Andalucía. Por lo tanto, es un sitio estratégico y que pasaba por aquí pues muchísima gente, porque cruzaban la península en cualquier momento. ¿Qué le interesa a la gente que viene? Ahora te voy a preguntar por la figura, como no, de Gonzalo Ruiz de Toledo, que es el protagonista de este programa, pero tú que te encargas, ¿verdad?, de explicar el pueblo a la gente que viene de fuera, ¿qué le llama la atención de Orgaz? Pues lo primero, el castillo, porque les llama muchísimo la atención además que esté aquí, en el pueblo, o sea, que no esté a lo alto de un cerro y que esté, pues que sea muy accesible. Eso ya les llama la atención. Claro, luego les dices, es una vivienda palacio, claro, ya lo entendemos, pero sí tenía función defensiva, porque al final se encarga de controlar y defender ese camino real y, por tanto, pues también tenía función defensiva. Pero claro, no es solo el pueblo, hay que callejear, porque las calles, porque son de un entramado árabe, calles estrechas, tortuosas, todo ello empedrado, casitas blancas con blasones, porque son casas señoriales y todas tienen su escudo. Te encuentras con la monumental iglesia, vas al puente de los Cinco Ojos, te encuentras con el antiguo pósito municipal. Bueno, Orgaz sorprende por muchos rincones. Sí. Vamos a mencionar la figura de Gonzalo Ruiz de Toledo, porque creo que el Greco algo tuvo que ver, ¿no?, para dar fama a este pueblo. Hay mucha gente que viene atraída precisamente por eso, por haber contemplado la pintura en Toledo y querer conocer los orígenes de ese señor que aparece ahí reflejado en el cuadro. Sí. Pues curiosamente muchísima gente que dice, ay, pero es que cuando nos hemos enterado que de verdad había un pueblo que merecía la pena, Orgaz, por el entierro, el conde que pintó el Greco, pues mucha gente se acerca por ahí, claro, y descubre un pueblo que les encanta. Dice, es que no te esperas esto, porque mucha gente que para en Toledo, se queda en Toledo y no descubre pueblecitos como Orgaz, que al final merecen muchísimo la pena. Sí, y esa vinculación que es muy curiosa, que nos lo contaba también el párroco, entre la parroquia de Santo Tomé y el pueblo, la parroquia de Santo Tomás Apóstol que tenéis aquí. Yo creo que al final esta es la demostración, ¿no?, de ese pasado tan especial que tuvo esta localidad.
Claro, al final es que Orgaz siempre ha estado vinculado con la parroquia de Santo Tomé, porque al final cuando se crea el señorío es por unas tierras que se le compra a la parroquia de Santo Tomé. Entonces, a partir de ahí, claro, los señores y condes de Orgaz gestionan este señorío y después condado, y por eso parte de los impuestos y cosas que se recaudaban iban a la parroquia de Santo Tomé, pues porque era, claro, como que se debía algo el pueblo a la parroquia. De hecho, también las caleras, Orgaz, que es un pueblo de caleros que ha vivido durante siglos de la cal, muchas de las caleras le pertenecían al señor de Orgaz. Entonces, pues igual, parte de lo que sacaban iba para el señor y para la iglesia de Santo Tomé. Con lo cual, mira, no podemos hacer otra cosa que terminar recomendando una visita a Orgaz para quien no la conozca. Sí, yo lo recomiendo, pero vamos, que se vengan porque les va a merecer muchísimo la pena. Tenemos mucho que ofrecer, pueden ir tranquilamente por su cuenta, pueden llamar a la oficina de turismo para hacer visitas guiadas. También les ofrecemos arisgotas, o sea que Orgaz tampoco se entiende sin arisgotas, entonces tenemos mucho que ofrecerles, así que se vengan y a descubrir Orgaz. Y un pueblo bien majo, porque ojo los orgaceños, ¿eh? Sí, los orgaceños también son muy acogedores y muy simpáticos, que muchas veces ellos mismos te dan cualquier explicación de cualquier monumento o te guían a cualquier sitio. Fíjense en esta figura que el Greco pintó en la obra. Es Andrés Núñez, el párroco de Santo Tomé entre 1562 y 1601, a quien vemos rezando el responso. En 1564 advirtió del incumplimiento por parte de los habitantes de Orgaz de seguir entregando los bienes estipulados en el testamento de su señor 200 años antes: 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedís. Y hasta ganó el pleito. Quiso que las generaciones venideras no olvidaran a Gonzalo Ruiz de Toledo y encargó el epitafio en latín a los pies del cuadro y pensó en el pintor cretense, que era feligres de la parroquia y no vivía muy lejos. El 15 de marzo de 1586 firmaron el acuerdo para la realización del cuadro. Básicamente, a ver, jugaba con unas cartas, y es que la nobleza estaba al lado de la monarquía, del rey, y claro, él se encargó de cuidar a un rey que era menor de edad. Esto es importante. A la vez fue alcalde de la ciudad de Toledo y luego fue notario mayor del reino, lo que hoy es el ministro de Justicia. Entonces, esa figura, si bien está ligada a un concepto tan importante en la época y de tanta confianza, fijémonos que realmente él no pasa a la historia por eso. A él se le pinta y esa fama de santidad la tiene 150 años después de su muerte porque él se dedicó a los pobres. Esa es la gran historia que encierra Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, un noble dedicado a los pobres. Hoy en día la parroquia sigue esa estela de dedicación a los pobres porque una parte muy importante que se puede ver en el portal de transparencia se dedica a cuidar de los demás. Santo Tomé tiene unas viviendas dedicadas a las personas que menos tienen, tiene un centro específico para la rehabilitación de personas con adicción de alcohol y tabaco. La parroquia de Santo Tomé tiene una persona destinada a dedicar recursos para los más necesitados en la parroquia de forma constante. La parroquia aporta a Cáritas en muchos de sus proyectos una financiación extraordinaria y aparte también la parroquia aporta a la diócesis para que el obispo de forma general pueda atender a aquellas necesidades que tiene. Entonces, bueno, pues esta parroquia y este cuadro que vemos aquí hoy en día continúa haciendo aquello que empezó a hacer Gonzalo Ruiz de Toledo en vida, en torno a 1300, que luego ese halo, esa fama de santidad quedó impregnada en la gente hasta que Andrés Núñez de Madrid, el párroco que había en 1586, quiso inmortalizar, porque ahora estamos seguros que aquel párroco vio la tumba del conde y quiso hacerle una lápida tan preciosa como este cuadro. Es decir, el cuadro del entierro del señor de Orgaz no deja de ser más que la lápida de Gonzalo Ruiz de Toledo, una cosa que es bastante espectacular.
Hagamos un ejercicio de imaginación. Si hoy alguien nos pregunta que hablemos del ministro de Justicia de 1823, muy probablemente no podamos. O si alguien nos dice que hablemos de quién era el tutor del rey de aquella época, muy probablemente no podamos. Y si alguien nos preguntara quién fue el alcalde de Toledo en 1823, es decir, hace 200 años, muy probablemente no lo sabríamos, o al menos yo ahora no sé quién fue, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1586 la gente sí supo que Gonzalo Ruiz de Toledo ayudó a mucha gente, que fue muy limosnero, que ayudó mucho y también, bueno, pues que obligó de alguna forma a la villa de Orgaz, que era su señorío, pues a dotar a esta parroquia para sus pobres. Entonces, aquello es realmente lo que la gente recordaba. No que fue tan importante 200 años antes, ni que estuvo al lado del rey de la época. Recordaban eso, que cuidó a los pobres de la ciudad de Toledo. Muy querido y respetado en Toledo, gente del pueblo llano, caballeros, nobles, no faltaron a su entierro. Fue enterrado con gran solemnidad. Al tomar el cuerpo para depositarlo en la sepultura, se produjo el milagro que el Greco inmortalizó para siempre. San Agustín y San Esteban lo tomaron ellos mismos, pronunciando estas palabras: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. Anastasio Gómez Hidalgo pronunciará el sábado 9 de diciembre a las 7 de la tarde en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Orgaz la conferencia Don Gonzalo Ruiz de Toledo, un hombre para nuestro tiempo. Yo lo circunscribiría a un patrimonio mundial, porque se dice o se cuenta o los expertos han hablado alguna vez, y a mí me gusta ser transmisor de esta idea, que hay 4 obras, vamos a decir maestras, 4 obras que están por encima de todas las demás, aunque esto es muy opinable, y aquí estaríamos delante de una de ellas, ¿no? Una de las 4 obras cumbres. Otra sería la Gioconda, otra la Ronda de Noche de Rembrandt y otra las Meninas, ¿no? Entonces, estas 4 forman, bueno, pues un halo de excepcionalidad y de patrimonio a nivel mundial, bueno, pues que lo tenemos en un rincón como es la capilla lateral de la iglesia de Santo Tomé, Toledo, España, Europa y en el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es algo como muy impresionante pensar así y a la vez, pues una maravilla, ¿no? Poder decir que somos depositarios de algo así para que lo transmitamos a las siguientes generaciones. Y luego, bueno, pues historias detrás de este cuadro hay muchísimas, pero eso quizá es bueno que sean contadas en otro programa o en otra ocasión. Podríamos decir que incluso el cuadro cambió mi vida, porque claro, yo nunca pensé que iba a trabajar con 23 años en la parroquia de Santo Tomé, y así fue, y de alguna manera pues ayudando hasta hoy a los párrocos que sucesivamente pues han estado aquí y gestionando pues los miles de turistas que hay día a día. Y bueno, pues firmando convenios, analizando pues proveedores, intentando que venga pues cada vez más gente, haciendo una visita agradable, cuidando de este cuadro, cuidando de la propia iglesia donde está ubicado. Es decir, bueno, pues de alguna manera juntas tu vida a la de hechos históricos que lógicamente te trascienden y bueno, con un hecho puntual muy concreto, y es que yo fui testigo cuando encontramos la tumba, Entonces yo estaba aquí en ese momento cuando los arqueólogos, más bien los albañiles, yo recuerdo a Antonio y a su hijo, que eran los 2 albañiles que estaban excavando, y con Miguel Ángel Bonache, el arqueólogo, al lado, de noche, estábamos aquí el párroco y yo, y bueno, pues dieron en algo duro y empezaron, bueno, pues y se encontró la tumba del señor de Orgaz, ¿no? Y luego pues los trabajos posteriores de reclasificar lo que eran los huesos, porque ha habido una reducción de huesos que hizo el Instituto Anatómico Forense en Madrid. Bueno, fue un momento como, no sé, un poco Indiana Jones, permitidme que lo novele así, o un poco Tadeo Jones, pero bueno, fue una cosa como, no sé, esa sensación de encontrar un tesoro, ¿no? Sí.
pues yo la he vivido y fue muy especial. Pero esa sensación de haber encontrado algo muy importante sí la tuve y la recuerdo y bueno, es algo muy bonito, ¿no? Es muy especial sentir eso de haber encontrado algo, ¿no? Algo que sabes que es importante. A las 8, una hora después de su conferencia, comenzará la Santa Misa funeral por su alma, presidida por el nuncio de su santidad en España, don Bernardito Auza y Cleopas, concelebrada por el señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez. La intervención musical correrá a cargo del coro de los Heraldos del Evangelio y será retransmitida por Radio Televisión Diocesana. Concluirán así los actos para homenajear a un hombre que vivió 700 años atrás, pero cuyo legado, como ven, sigue vigente.